La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. ¿Repetirá el PP la mayoría absoluta? ¿Qué ocurrirá si no lo logra? ¿Gobernará Rueda o lo hará Pontón? ¿Y qué repercusión tendrá el resultado en Feijóo que propició este adelanto electoral, pero al que la campaña se le ha hecho larga? ¿Qué pasará en la comunidad que forjó a quien dirige ahora el PP, que es también la comunidad de Yolanda Díaz? ¿Conseguirá alguna representación el Sumar de Yolanda Díaz o fracasará en su tierra? ¿Sufrirá desgaste el PSOE por la amnistía? ¿Qué lectura hará el gobierno si el PP revalida la mayoría absoluta? ¿Alcanzará el BNG las expectativas que le marcan algunas encuestas? Esta medianoche acabará una campaña a la que darán respuesta los gallegos, pero que tiene en realidad muchas preguntas nacionales. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Son imprevisibles las campañas, los partidos se preparan las fotos y los mítines y luego resulta que el protagonismo se lo acaba llevando un encuentro con 16 periodistas en el que sale el tema de la amnistía y los indultos. Y esto ha sido revelador de cómo la política nacional se ha cruzado con estas elecciones gallegas que el PP adelantó para darle a España un nuevo ciclo electoral. Sastre, buenos días. Buenos días. Barceló estuvo el candidato del PP, Alfonso Rueda, en la cadena SER en Galicia ayer y ahí negó que esté escondido, aunque solo ha participado en un debate. Dice que ha aparecido mucho, a diferencia de lo que le reprocha la oposición. Eu que di a oposición de esquerdas, probablemente porque non lle debe gustar moito que eu apareza, pero estou aparecendo moito, que estén tranquilos en iso porque eu non me escondo en absoluto. Sei que o din probablemente porque lles molesta a miña presencia. Admitía Rueda en esa entrevista que está nerviosa, como todos los candidatos, decía él. La candidata del BNG, Ana Pontón, dice, sin embargo, que no es ella la que está nerviosa. Estamos facendo a campaña da ilusión, da alegría, e isto está poñendo moi nervioso os que queren que nada cambie, porque saben que o cambio é imparable. Y estuvo anoche aquí en la SER, en Hora 25, el candidato socialista Gómez Besteiro, que cree que el debate de la amnistía no va a tener impacto electoral el domingo. Pues fíjese que yo creo que me hablan poco y eso significa que les preocupa poco. Yo creo que es que no le dan... Cada uno puede, y yo lo entiendo además, que haya gallegos y gallegas que no comparten esa decisión y otros que sí. Pues esa será una de las preguntas para el programa especial que haremos la noche del domingo en Santiago de Compostela. ¿Qué repercusión va a tener no solo la amnistía, sino el debate que abrió el PP sobre su propia postura con los indultos? Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sabe Feijóo lo que se juega en estas gallegas y saben en el PP que empezaron la campaña con más seguridad con la que terminan. Sí, Feijóo planteó esta campaña en clave de plebiscito sobre Sánchez y la amnistía ya ha terminado convertida en un plebiscito, sí, pero sobre sí mismo. Así lo creen muchos en las filas populares. Feijóo se jugaba ya mucho en esta cita electoral, pero tras la polémica de los indultos, de la que el partido hace responsable a la dirección nacional, el líder popular se lo juega prácticamente todo. Feijóo llega en las últimas horas de su caravana electoral hablando de una campaña embarrada e insistiendo en dos mensajes: en ofrecer al PP como única garantía de estabilidad y moderación y agitando el miedo al BNG, como hacía también ayer Isabel Díaz Ayuso. Las campañas están lamentablemente cada día más llenas de mentiras y de barro. La estabilidad es fundamental. Nosotros somos la garantía de la estabilidad. Y para tener estabilidad hay que ser moderado. El nacionalismo, es decir, el BNG, no es el amor a Galicia, es el odio a lo ajeno, a lo otro. No es amor a la tierra. Y por eso quieren que el que es molesto o se calle o que se vaya. Eso es lo que quieren hacer también con Galicia. El PP en privado se dice convencido de conseguir la mayoría absoluta, aunque esta sea ajustada, pero tampoco se ocultan los nervios después del trauma del 23J. Las consecuencias de perder Galicia supondrían un terremoto interno de tal calibre que nadie en la dirección se atreve a plantearlo en voz alta. ¿Y cómo afrontan la campaña en el gobierno? Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque es la comunidad de Yolanda Díaz y veremos si Sumar acaba entrando, pero más allá de eso, los socialistas lo han fiado todo a una alternativa que lideraría el BNG. Así es, en la Dirección Federal del PSOE se aferran a la posibilidad de que por la mínima el Partido Popular no logre la mayoría absoluta y dejará a Feijóo tocado y hundido, eso dicen. La recta final de la campaña la han dedicado a incidir en el retrato de un líder débil que quiere pero no puede imponer su criterio en el partido, un Feijóo que miente. Han querido recuperar eso que les funcionó en julio pasado. De todos modos, hay mucha autocrítica en las filas socialistas. No creen que el debate nacional sobre la amnistía haya sido
sido un lastre. Distintas fuentes del PSOE coinciden en que ese tema en Galicia no es determinante, pero hay dirigentes que reconocen en privado que han sido incapaces de meterse en la campaña, incapaces de frenar el enorme trasvase al BNG, sobre todo en zonas urbanas, del voto joven y de las mujeres. El objetivo del PSOE era trasladar su resultado de municipales y generales a las autonómicas, pero en este momento hay fuentes que ven difícil sostener sus 14 escaños a pesar de la apuesta personal de Sánchez por Gómez Besteiro, así que lo fían todo a poder vender que han contribuido al cambio en Galicia. Inma Mariela, hasta luego. Gracias. Hasta luego. En Madrid. Gracias. Esta que suena y que suena así es la ovación del PP en la Asamblea de Madrid a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a la que había preguntado la oposición por las actas que la policía hizo de su visita a las residencias madrileñas en el principio de la pandemia. Actas de la Policía Municipal que la Comunidad llegó a ir incluso a la justicia para que no se conocieran. Las actas, como saben, las ha publicado la SER. Y esta fue la respuesta de la presidenta autonómica. Había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía. Porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. 7.200 personas mayores murieron en las residencias de Madrid entre marzo y abril de 2020 sin ser derivados a un hospital donde hay tratamientos paliativos, algo que no sucede en muchas de las residencias. Las organizaciones agrarias ven avances en la negociación que ayer tuvieron con el ministro Planas, pero creen que falta concretarlas. Así que mantienen las protestas de agricultores que volveremos a ver hoy en varios puntos. Carlos Sevilla, buenos días. Buenos días. El ministro presentó a las organizaciones agrarias 18 medidas encaminadas a reforzar la ley de la cadena alimentaria, creando una agencia estatal, reducir la burocracia o para defender sus reclamaciones en Bruselas. Un paquete muy sólido de propuestas. Quiero significar pues lo referente a la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario, en los ámbitos de simplificación al cuaderno digital o los referentes en cuestiones comerciales. Los agricultores valoran las propuestas, pero quieren que se concreten en las mesas de trabajo y mantienen las movilizaciones. Nos parece un paso hacia adelante, pero queda mucho camino por recorrer. Son una serie de avances que nosotros creemos que hay que rematar. Las movilizaciones siguen, por lo menos las que están agendadas, en unidad de acción con la UPA y con la COA. De momento tienen convocadas protestas en 16 provincias hasta el 26 de febrero, hoy en Alicante y Santander. Pues así empieza un viernes que trae una bajada, tampoco mucho, no crean, de las temperaturas, Jordi. De hecho, partimos de valores tan altos que por mucho que baje la temperatura, ambiente de invierno, de crudo invierno, no lo tendremos ni mucho menos. Sí que será hoy de esos días que tendremos que ir más abrigados al final de la jornada que ahora mismo, y de hecho van a bajar las máximas en el conjunto del país, pero aún así en la mayor parte de poblaciones alrededor de los 15 grados, más sol que ayer, pero con chubascos en distintos momentos de la jornada en el Cantábrico más oriental, la Ibérica, el Valle del Ebro, entre Aragón y Cataluña, y en el resto del Mediterráneo también algunos chubascos, pero afectando pocas poblaciones y dejando poca agua. En el mapa para entender el mundo. Biden ha vuelto a hablar con Benjamin Netanyahu y le ha vuelto a pedir que garantice la evacuación segura de Rafah antes de atacarla de nuevo, si es que va a atacarla otra vez. La situación es crítica en los hospitales de la franja. La presión internacional se mantiene sobre el gobierno de Israel, mientras por lo demás va escalando el conflicto y alcanza ya al Líbano. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Pablo, no hay noticias de las negociaciones para un alto el fuego y lo que vemos sobre el terreno apunta más bien a todo lo contrario. Exacto, y no solo en Gaza, también en Cisjordania, donde el ejército israelí está desarrollando esta mañana nuevas redadas en las que ha detenido a decenas de jóvenes palestinos al sur de Jenin, y también en ese frente del Líbano, en la frontera, después del día más intenso contra Hezbollah desde el inicio de la guerra. Eso en paralelo a la ofensiva en la franja en dos frentes. En el asalto al hospital Nasser, en Han Yunis, al que corresponde este sonido, es el mayor centro médico que continúa operativo en la franja y en el que los soldados israelíes han entrado para capturar, dicen, a combatientes de Hamas y rescatar los cadáveres de rehenes muertos. To ensure that the Nasser hospital
Este portavoz del ejército israelí afirma que el objetivo es que el hospital siga funcionando. Y el otro frente es Rafah, donde siguen sin llegar un plan de evacuación de los civiles, entre los que crece el temor a esa ofensiva, esa inminente ofensiva de Israel sobre la ciudad. Se multiplican, entre tanto, los contactos en la negociación del alto el fuego. El director de la CIA ha viajado a Israel para involucrarse en esas conversaciones. Blinken sigue viendo posible el acuerdo a pesar de las muy importantes dificultades que hay en esa negociación. Decía, Netanyahu, después de hablar con Biden anoche, ha asegurado que no cederá a los dictados internacionales para resolver esta guerra en Gaza. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Ha confirmado la Casa Blanca que trabaja con la grave amenaza, es la expresión que ha utilizado, que implica que Rusia esté desarrollando un arma contra satélites en el espacio. Es un sistema que no está activo, que no ha sido lanzado al espacio todavía, según la información que ofrece Washington, de la que han tenido que dar explicaciones ante la alarma que habían generado las primeras informaciones. Lo que dice la Casa Blanca es que Estados Unidos mantiene la capacidad de proteger a los ciudadanos y que este sistema ruso no está pensado para atacar territorios. Crece, en todo caso, la tensión con Rusia cuando están a punto de cumplirse los 2 años de la invasión de Ucrania. La SER tiene de nuevo sobre el terreno a Nicolás Castellano. Nico, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángels. Nico, ¿en qué punto estás? Pues he llegado esta madrugada a Sloviansk, donde acaban de sonar las sirenas antiaéreas. Vemos algunos soldados que vienen a por comida. Aquí empezó todo hace 10 años en la guerra del Donbass. Y aquí, 2 años después de esa invasión rusa a gran escala, están los frentes más sangrientos. Estamos muy cerca de Liman, de Bakhmut o de Avdiivka, la gran actualidad. Y aquí también siguen llegando brigadistas internacionales. Sí, las condiciones de trabajo son buenas y pues yo pienso que también es porque en cierta forma nos gusta. Esto lo hace uno es porque le gusta. Y hay una agencia de captación. Este oficial colombiano se llama Barranca, es la chapa de guerra, el nombre de guerra. Lleva aquí 8 meses. Ángels gana entre $3.000 y $4.000 al mes, 6 veces más que su salario en Colombia. Nos dicen aquí los soldados ucranianos que les falta munición, que les falta armamento y que necesita también el apoyo de soldados internacionales. Seguimos, Nico, en el abierto. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Grecia ha aprobado el matrimonio homosexual. Es el primer país cristiano ortodoxo que permite parejas del mismo sexo. Es una información desde Atenas de Yanis Mantas. Las parejas del mismo sexo en Grecia pueden contraer matrimonio civil a partir de hoy. Es lo que estipula el proyecto de ley de igualdad en el matrimonio que fue aprobado anoche en la sesión plenaria del Parlamento griego con 186 votos a favor en un total de 300 escaños. La nueva ley también allana el camino para la adopción y otorga los mismos derechos a ambos padres del mismo sexo como tutores legales de un niño, algo que hasta la fecha solo se aplicaba a los padres biológicos. Grecia se convierte así en el primer país en el mundo ortodoxo cristiano que reconoce sus derechos para las parejas del mismo sexo, aunque no sin oposición. En un país que sigue siendo socialmente conservador, donde la muy influyente Iglesia Ortodoxa considera la homosexualidad como una aberración, la nueva legislación ha generado divisiones en la sociedad griega y ha enfrentado una resistencia notable. El proyecto de ley fue condenado por la Iglesia Ortodoxa oficial e incluso rechazado por algunos legisladores del propio partido gobernante. Es importante destacar que la nueva ley no brinda a las parejas del mismo sexo acceso a la reproducción asistida ni a la gestación subrogada. En España, un hombre ha disparado a una mujer y después se ha suicidado en Torrejón de Ardoz, en Madrid. La víctima, de 31 años, tiene una herida leve en una mano. Además, Instituciones Penitenciarias va a abrir una investigación interna después de que el triple asesino de Morata de Tajuña haya asesinado presuntamente a su compañero de celda. Está en la cárcel porque a finales de enero, lo recordarán, mató a 3 hermanos que le debían 60.000 euros. Bueno, mató, según dijo él, a su compañero con el disco de una pesa. Y los médicos recuerdan que la mamografía sigue siendo a día de hoy el método más fiable para detectar el cáncer de mama. Hacen el aviso después de que se haya conocido que se está trabajando en una prueba para detectar esta enfermedad con un test de saliva. Mariola Lourido. La noticia del test de saliva rápido y barato para la detección del cáncer de mama se ha hecho viral y ante las expectativas generadas por este estudio experimental con solo 21 mujeres, publicado por las universidades de Florida y Taiwán, las radiólogas expertas en mama han tenido que salir a poner orden en la confusión. Miriam Montes. No es un test de diagnóstico precoz y no se puede comparar con la mamografía. La mamografía sí que es una técnica precisa para realizar diagnóstico precoz. Consigue disminuir la mortalidad por cáncer de mama en hasta un 30%. Esta especialista añade que los biomarcadores detectados con fluidos solo sirven para monitorizar la enfermedad cuando ya se tiene cáncer y cuando la carga tumoral es alta. La Sociedad de Radiología quiere reforzar el mensaje de que el cribado de mamografía
es la única herramienta ahora mismo para el diagnóstico precoz. Y un grupo de científicos ha conseguido captar una imagen revolucionaria. Han detenido la imagen de unos electrones en agua líquida. Javier Gregory. Es un paso científico importante porque por primera vez en la historia, científicos de Estados Unidos y de Alemania, financiados por el Departamento Norteamericano de Energía, han conseguido captar en tiempo real a los electrones que se mueven dentro de una muestra congelada de agua líquida. Esta imagen es revolucionaria porque hasta ahora no se había podido congelar precisamente una fracción de tiempo tan minúscula como esta, y por esa razón abre un campo completamente nuevo en la física experimental. Esta imagen se ha obtenido utilizando una nueva técnica de rayos X y permite por primera vez ver la materia en atosegundos, que son miles de millones de veces más lentos que los segundos. Y como cada viernes a esta hora, la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Ángeles. Buenos días a todos. Las campañas electorales las carga el diablo y en las últimas convocatorias casi nadie sale de ellas como entró. En Galicia, el candidato popular, Alfonso Rueda, empezó diciendo que se presentaba contra Pedro Sánchez y la amnistía, pero tras el giro de Feijóo con los indultos, Rueda giró a su vez hacia lo gallego, aunque hablándole a los gallegos como si estuvieran empadronados en la Euskadi de hace años, por lo mucho que les habla de ETA. El candidato socialista Gómez Besteiro empezó presentándose como la alternativa que efectivamente son en buena parte del resto de España, pero fue virando suavemente hacia el papel de complemento para el cambio. Imprescindible, eso sí, porque según las encuestas, solo un PSOE que aguante podría hacer presidenta a Ana Pontón, la candidata del bloque nacionalista galego, la única que repite de los tres, la que menos novedad suponía por tanto y la que, sin embargo, se ha convertido en la sorpresa de la campaña. En 48 horas, los gallegos tienen la palabra. Y en 10 minutos el abierto. Con Cristina de la Hoz, Berna González Harbour e Ignacio Escolar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.